Trabajé años sin descanso creyendo que lo hacía por nosotros, hasta que ella me miró a los ojos y dijo, nunca te pedí que lo hicieras. Me llamo Adrián Salgado, tengo 38 años, y durante mucho tiempo estuve convencido de que el amor se demostraba resistiendo, aguantando en silencio, sin quejarse. No era algo que alguien me enseñara directamente, pero lo asumí como una regla. Si quería que mi matrimonio funcionara, tenía que hacer más, dar más, soportar más. Trabajo como supervisor en una empresa de logística. Es un empleo estable, sí, pero también exigente. Turnos largos, presión constante, decisiones rápidas. Aún así, acepté cada turno doble que me ofrecieron. No porque me obligaran, sino porque en mi cabeza tenía sentido. Laura quería tranquilidad, y yo convertí eso en mi responsabilidad absoluta. Recuerdo cuando empezamos. Ella sonreía con facilidad, parecía valorar los pequeños detalles. O eso creí. Porque con el tiempo, esa versión suya empezó a desaparecer sin hacer ruido. No fue de golpe. Fue lento, casi imperceptible. Primero dejó de preguntar cómo me había ido en el trabajo. Luego, dejó de esperarme despierta. Después, simplemente estaba, pero distante. Como si compartiéramos espacio, pero no vida. Yo llegaba agotado, con la espalda cargada y la mente saturada, esperando al menos un gesto, algo que me hiciera sentir que todo valía la pena. Pero lo que encontraba eran comentarios cortos. Otra vez llegas tarde, decía sin mirarme. No había enojo claro, pero tampoco afecto. Solo una frialdad que no sabía cómo interpretar. Intenté explicarlo de 1000 formas. Está cansada, es una etapa, ya pasará. Me repetía eso mientras seguía aceptando más horas, más responsabilidad, más desgaste. Dejé de ver a mis amigos. Cancelé reuniones familiares. Incluso rechacé una oportunidad de ascenso que implicaba viajar, porque pensé que ella necesitaba estabilidad. Siempre ella, siempre nosotros, pero algo empezó a incomodarme. No era un solo evento, era una suma de detalles pequeños que, juntos, empezaban a pesar. Gastos que no cuadraban. Compras que no recordaba haber hecho. Movimientos en la cuenta que no tenían explicación clara. Cuando preguntaba, sus respuestas eran rápidas, superficiales. Son cosas de la casa, Adrián, no exageres. Lo decía con un tono que me hacía sentir como si estuviera fallando por cuestionar. Y durante un tiempo, funcionó. Me hizo dudar de mí mismo. Hasta esa noche, era tarde. Había llegado después de otro turno doble. La casa estaba en silencio. Ella ya dormía. Me senté en la mesa con el portátil, más por rutina que por intención, pero algo me hizo quedarme. Revisé los movimientos con calma. Uno por uno. Sin prisa, y ahí estaba. No era un error. No era un mal cálculo. Había patrones. Transferencias repetidas. Cantidades que no encajaban con ningún gasto doméstico. Sentí algo frío en el pecho. No rabia, no todavía. Era más bien una claridad incómoda. Al día siguiente, esperé el momento adecuado. Laura, ¿puedes explicarme esto? Le dije, mostrando la pantalla. Ni siquiera se sorprendió. Apenas miró. Luego vemos eso. Ahora no tengo tiempo. Ese luego fue lo que me golpeó. No el contenido, sino la indiferencia. En ese instante entendí algo que había estado evitando. El problema no era el dinero, era que ya no importaba. Y cuando una persona deja de sentirse importante dentro de su propia casa, algo ya está roto, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Esa noche no discutí. No insistí. Solo observé, porque por primera vez, dejé de buscar excusas, y empecé a hacerme preguntas. Yo seguía levantándome cada mañana como si nada, como si todo estuviera en orden, pero en el fondo ya sabía que algo se estaba rompiendo. No era solo una sensación, era una certeza silenciosa que me acompañaba incluso en el trabajo, mientras firmaba documentos o revisaba rutas. Mi cabeza ya no estaba ahí, estaba en casa, en esas cuentas, en esas respuestas que no llegaban. La tensión se volvió parte del ambiente. Laura y yo hablábamos lo mínimo. Y cuando lo hacíamos, era como si estuviéramos cumpliendo un trámite, no compartiendo una vida. Decidí que no podía seguir así. Esa noche llegué más temprano. No por casualidad, lo planeé. La encontré en la sala,
revisando su teléfono con una tranquilidad que no encajaba con todo lo que yo llevaba dentro. Tenemos que hablar, le dije, sin levantar la voz, ni siquiera se inmutó. ¿Ahora qué pasa? Ese ahora que me confirmó que, para ella, todo esto ya era una molestia, no un problema real. Respiré hondo. No iba a discutir, iba a entender. Los movimientos de la cuenta, Laura, no tienen sentido. Necesito que me lo expliques claro. Por primera vez, dejó el teléfono. Me miró, pero no con culpa. Tampoco con miedo. Fue algo peor, indiferencia. No es para tanto, Adrián. Estás exagerando otra vez. Sentí como algo dentro de mí se tensaba, pero no exploté. No le iba a dar ese control. No estoy exagerando. Estoy preguntando. Hubo un silencio corto. Y entonces lo dijo. Nunca te pedí que trabajaras tanto, así, sin más. No fue un grito. No fue una discusión. Fue una frase plana, fría, como si estuviera aclarando algo obvio. Pero para mí, fue como si borrara años enteros de esfuerzo. La miré unos segundos. Esperando, no sé, una explicación. Un matiz, nada. Todo lo hice por nosotros, respondí, más despacio de lo que esperaba. Ella se encogió de hombros. Eso fue decisión tuya. Ahí entendí que no estábamos discutiendo dinero. Estábamos hablando de dos realidades completamente distintas. En la mía, yo había construido algo. En la suya, yo solo había sido útil. La conversación no escaló. No hubo gritos. Solo terminó, vacía, pero algo no encajaba. Esa frialdad no venía sola. Había algo detrás. Esa misma noche, cuando se fue a dormir, volví a abrir el portátil. Esta vez no como alguien que duda, sino como alguien que busca, y encontré más transferencias a una misma cuenta. Pagos constantes. No eran compras impulsivas, eran compromisos. Regulares. Pensados, sentí un silencio extraño dentro de mí. No dolor inmediato, sino una especie de orden. Como si todo empezara a tener sentido de una forma incómoda. Al día siguiente, sin decir nada, revisé más a fondo. Historiales, fechas, patrones. No necesitaba confrontarla otra vez, todavía no externamente, seguí igual. Cumpliendo. Llegando a casa. Manteniendo la rutina, pero internamente, algo había cambiado. Dejé de justificarla, dejé de pensar en nosotros, empecé a observar cada gesto, cada respuesta, cada ausencia. No sentía rabia, sentía claridad. Y con esa claridad, tomé una decisión simple. No iba a reaccionar, iba a entender todo primero, porque cuando alguien cree que tiene el control, es cuando menos espera que lo pierda. Y Laura, todavía pensaba que yo seguía siendo el mismo hombre. Ella pensó que yo seguiría en silencio, que todo quedaría como siempre. Que yo absorbería el golpe y seguiría trabajando como si nada. Pero algo en mí ya había cambiado, y no había vuelta atrás. No hice escenas. No busqué confrontaciones innecesarias. Empecé a ordenar todo con calma. Cada transferencia, cada movimiento, cada inconsistencia, todo quedó registrado. Ya no miraba esos números con confusión, sino con intención. No necesitaba interpretarlos, necesitaba usarlos. Durante días, incluso semanas, mantuve la rutina. Salía a trabajar, volvía a casa, hablaba lo justo. Laura seguía en su mundo, confiada, como si nada hubiera cambiado. Y eso, curiosamente, me dio ventaja. Cuando tuve todo claro, pedí una cita con un abogado. No le conté una historia emocional, le mostré hechos. Documentos. Fechas. Cantidades. Él no se sorprendió. Solo escuchó, revisó, y luego me explicó algo que necesitaba oír. Esto no es solo una cuestión personal, Adrián. Aquí hay responsabilidad compartida, pero también derechos que puedes proteger. No sentí alivio inmediato. Sentí estructura. Por primera vez en mucho tiempo, alguien ponía orden donde yo solo había tenido desgaste. Seguimos un proceso discreto. Separación de cuentas, protección de ingresos, revisión de bienes. Todo sin hacer ruido. Sin provocaciones. Sin avisos innecesarios. No era venganza, era límite. El día que decidí hablar con Laura no fue impulsivo. Fue calculado.
Esperé el momento en que sabía que no habría interrupciones. Estaba en la cocina, como cualquier otro día. Tenemos que hablar, dije, con la misma calma de siempre. Me miró sin interés. Otra vez, no respondí a eso. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa. No los deslicé con fuerza, simplemente los dejé ahí. Ya no necesito explicaciones, le dije. Ya entendí, esta vez sí cambió su expresión. No mucho, pero lo suficiente. Revisó los papeles. Uno por uno. Su silencio fue distinto. Ya no era indiferencia, era cálculo. ¿Qué es todo esto? Preguntó finalmente. Es lo que hiciste, y lo que ya no voy a permitir. No levanté la voz. No hacía falta, le expliqué, con claridad, las medidas que ya había tomado. Cuentas separadas. Asesoría legal en curso. Control de ingresos. Todo lo necesario para que lo que yo construí dejara de ser un recurso disponible sin límites. Su reacción no fue arrepentimiento. Fue molestia. Estás exagerando todo, dijo, pero esta vez sin la seguridad de antes. La miré unos segundos. No con rabia, sino con distancia. No. Esta vez no, ese fue el punto exacto donde entendió que había perdido el control. No porque yo ganara, sino porque dejé de ceder. Los días siguientes no fueron caóticos. Fueron fríos. Prácticos. Se establecieron acuerdos, se definieron responsabilidades, y cada uno empezó a ocupar su lugar real. No hubo reconciliación. Tampoco la busqué, porque en ese proceso entendí algo que antes ignoraba. No puedes construir una vida estable si tu valor depende de cuánto te desgastas por alguien más. Aprendí a poner límites sin necesidad de gritar. A tomar decisiones sin necesidad de aprobación. A respetarme, incluso cuando eso significa cerrar una etapa. Hoy mi vida no es perfecta. Pero es mía, camino con una tranquilidad distinta. No nace del sacrificio, nace de la claridad. Y si alguna vez sentiste que dabas todo sin recibir nada a cambio, te entiendo, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también importa, y si este tipo de historias te ayudan a ver las cosas de otra forma, dale like y suscríbete, porque a veces, escuchar la verdad de otro, es el primer paso para recuperar la tuya.